última clase, vimos un video muy interesante sobre la triple humildad. Este video que vimos es en relación, los 3 grados, no la triple humildad, los 3 grados de humildad. Y es lo que San Ignacio de Loyola, es bajo la visión de San Ignacio de Loyola. En primer grado, en pocas palabras, es no quiero cometer ningún pecado mortal. Punto. Voy a hacer lo necesario. Yo no voy a cometer ningún pecado mortal. Pecado mortal es faltar alguno de los mandamientos. Por ejemplo, no ir a misa los domingos o los días de precepto. Por ejemplo, me explico. Ese es el primer grado. Segundo grado es eh, desapego e indiferencia a lo mundano. No me voy a ir con lo que el mundo me propone. No. Alejarme de las riquezas, pensar en la pobreza. Si pienso en algo del mundo, va a ser al servicio de Dios. Eso nos va a poner en una conciencia de no caer en la tentación y fortaleza ante las insignias del mundo. Ahorita que estamos en el tiempo de las compras, se antoja, o sea, se antoja, dice nuestra querida conductora de noticias Adela Micha de México, se antoja, ¿no? Tener, darse lo necesario para no caer en la tentación. El tercer grado, toda humildad, hay semejanza de Cristo. Yo quiero imitar a Cristo. Y si ampliamos este tercer grado, está increíble porque ahí nos habla justamente de desear la pobreza, desear la deshonra, aceptar la humillación. O sea, es imitar a Cristo en el grado de humildad. Entonces, en el mundo, si alguien nos humilla, si alguien, podemos nosotros tomarlo en vez de enojarnos y a ver cómo le voy a contestar y por qué, Señor, me permites esto, verlo como una manera de purificar nuestro orgullo y nuestra soberbia. Entre más te duele esa pequeña crítica, esa es porque así, de ese tamaño, está tu orgullo. No. Entonces, Dios a veces nos permite esas pequeñas experiencias para seguir modelando nuestra vida. Entonces, esos son los 3 grados de humildad. Dice, elegir el camino más humilde y doloroso, porque es el que Jesucristo pasó por mí, ¿no? Entonces, dice San Ignacio de Loyola, esta es la escalera del amor. Pues imagínate, del amor y de la libertad. ¿Por qué? Porque busca la voluntad de Dios sobre mi voluntad. Porque yo tengo enfrente al Jesús que deseo seguir e imitar de una manera humilde, abnegada, mansedumbre. Acabamos justo en Mateo, sean mansos, como yo, ¿no? Mi yugo es ligero, ¿se acuerdan de ese San Mateo 11, si no me equivoco? Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la Biblia? ¡Wow! Hay muchos aspectos, pero el principal, así de fácil, cuando hablamos de la humildad, en primeramente, ella es un ejemplo de humildad, primeramente. La humildad
de la Virgen, y esto lo vimos en una clase cuando se refería justo al siguiente paso que voy a decir, es lo que ataca, no permite, doblega al enemigo, porque el enemigo no tolera la humildad, es orgulloso, es soberbio. Esa fue la caída, ¿no? De ese ángel que quiso parecerse a Dios. Entonces la humildad de la Virgen le aplasta la cabeza. Pero, ya lo dije, este tema de la triple concupiscencia surge de lo que es el pecado original. Y el pecado original es lo fruto de la caída del hombre. Y la caída del hombre está en dónde. ¿Dónde la hemos leído? En los inicios, en la creación del hombre. Vámonos a Génesis. Otra vez, por favor, vámonos a Génesis. Génesis 3, desde las 6. Otra vez, Génesis, ay Dios, soy yo. Génesis 3, desde el versículo 6 subsecuentes. Si alguien me hace la caridad que volvamos a recordar. Ya lo tengo, Gloria. Sí, 6. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se le abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Me dice cuándo termina. sí, 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 sí. Oyeron después la voz de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y la mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Yahvé Dios los llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Yahvé Dios replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y he comido. Adelante. La sentencia de Dios. Entonces Yahvé, Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. A la mujer le dijo, Hasta ahí. Gracias. palabra del Señor. ¿Se dieron cuenta? Sí. Entonces el contexto, por eso leímos desde el versículo 6 para recordarnos. Ahí está el triple concupiscencia. Pero luego viene la sentencia de Dios. Sí. Esa sentencia de Dios, que es ya Génesis 3, en el versículo 14 y 15 está el protoevangelio, lo que llamamos el primer anuncio, porque esa descendencia, ese simiente, ¿quién es nuestro Señor? ¿Y quién es esa mujer? Nuestra madre. Ujú. Entonces,
Por eso los autores, no voy a adentrar porque esto ustedes lo han escuchado, los padres de la iglesia, la tradición dice, bueno, si Eva por la desobediencia trajo el pecado, la nueva Eva es María, que por su obediencia nos va a liberar del mismo, ¿no? Entonces, punto uno. Oye, es que ¿qué tiene que ver la triple concupiscencia con la Virgen? Ahí está, es bíblico. Aquí está el rol de la Madre, de la Virgen María. Dos, el grato de humildad. He aquí la esclava del Señor. Y tres, este tema del pecado relacionado con la Virgen, ¿en qué tema lo vimos? ¿Forma parte de qué dogma mariano? Haga memoria. El tema del pecado relacionado con la Virgen está dentro de un dogma. ¿Cuál? ¿Cuál? Haga memoria. Inmaculada Concepción. Está dentro del dogma de Inmaculada Concepción. Yo traje, vean sus anotaciones a partir de marzo 2025. Aquí lo pongo. En las notas de marzo y abril, nosotros estudiamos el dogma de la Inmaculada Concepción. Me acuerdo muy, muy bien. Yo estaba hasta tengo la imagen. Esa clase, en una de esas clases yo la estaba dando desde Tabasco. Y en ese tema justamente hablamos de varias cosas que implican parte de la Inmaculada Concepción. Voy a hablar únicamente lo relacionado con el pecado. Dijimos que la madre es inmune a toda mancha. El pecado original se transmite a todos los hombres por generación natural, pero la Virgen María fue inmune de toda culpa porque fue concebida sin pecado. Entonces, si no tuvo culpa, no tuvo consecuencias. Y aquí están las tres cosas importantes que el dogma nos establece en cuanto al pecado y la Virgen. Ella tiene una ausencia de la mancha del pecado original, pero además es por gracia, tiene una gracia santificante, dice el ángel, llena eres de gracia. Esta gracia le permite a ella tener ausencia de la inclinación al mal. Entonces, no tiene pecado original, tiene la gracia santificante que además no le permite pecar. Acuérdense, eso está dentro del dogma de la Inmaculada, pureza, pureza. Y dijimos, cuando hablamos de la Purísima Concepción, estoy retomando la clase que vimos en marzo. Tiene el privilegio, tiene el don, tiene una elección especial porque va de acuerdo a la misión que va a tener. Y la misión a la que la Virgen fue llamada es a ser la Madre de Dios. Y obviamente para guardar en su vientre
al Hijo de Dios, pues tiene que ser totalmente pura. Pero además dijimos que ella tiene una redención previsoria, es decir, su Hijo vino nosotros somos redimidos por el Hijo, por nuestro Señor Jesucristo, en virtud del pecado original, desde ahí. Y la tendencia, que la consecuencia fue la tendencia al mal. Pero en el caso de la Virgen, ella en virtud de su Hijo, que guardaría en su vientre, tuvo una redención previsoria, no necesaria porque no tiene pecado original. ¿Se entiende eso? Sí. Piénsenlo, por favor. ¿Cómo es la palabra? Una que es Gloria, disculpe. Re, re, re- revisoria. ¿O cómo? ¿Cómo es la palabra Gloria? Me repite otra vez. Tuvo una, Sí, a ver, discúlpame, no te escuché bien. ¿Cómo está? ¿cómo es la palabra que dijo? ¿Una redención qué? Previsoria, o sea, Previsoria. previa. Ah, Ella, en virtud de su Hijo, por su sí. Hijo, Ajá, ok. fue redimida antes que cualquiera. Ujú, No, esa fue la clase de marzo. Por los méritos de su Hijo Jesucristo, n- ¿qué es lo que nos redime? La muerte de nuestro Señor, ¿cierto? ujú, Pero el caso de ella la tuvo antes de que nuestro Señor pasara por la pasión y muerte, que es el momento redentor, por los méritos de su Hijo, porque lo lleva en el vientre, pues, ujú. ¿ok? Gracias. Entonces, en relación al pecado, recordamos otra vez, fue preservada de la culpa original y tiene una preredención, que es el núcleo del dogma también. Preredención. Por eso Luis María de Griñón de Montfort dice, ella es el camino perfecto, seguro y fácil. Y por eso la iglesia dice, la Virgen es inmaculada. Desde el primer instante de su concepción. Uno. Dos, inmune a toda mancha del pecado original. No hay en ella mancha. Tiene la gracia santificante y tiene ausencia de la inclinación del mal. Y tres, por méritos y privilegio de la gracia de Dios, tiene una redención previa, una pre-redención. Enfrente están las notas. Entonces, es una purísima concepción, es un don concedido de Dios, una prevención en la redención por los méritos de nuestro Señor, o sea, antes de que Él muriera, es preservada de la culpa original. Y recordamos, vuelvan a leer, por favor. Ahora, otra vez vamos al capítulo de Génesis, capítulo 3, versículo 14-15. Lo vamos a leer con más atención. Vamos otra vez a Génesis, por favor, 3. ¿Qué versículo? 14-15. No, 15-15. Nada Ok. más 15. 15. Haré que haya enemistad. Le perdí.
Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Ujú. Descendencia. ¿Quién es la descendencia? Nuestro Señor Jesucristo. El triunfo. Y pido que lo releamos para que no caigamos en la tentación de pensar que el triunfo aquí, como aplasta la cabeza, es la Virgen, que es de nuestro Señor. Ah, sí, sí se confunde, Gloria. Obviamente Él es el Redentor. Acuérdense que todo lo que ella es en virtud del Hijo. ¿Y por qué dice, y tú herirás su talón? Exacto, exacto. Entonces, como dices tú, podemos creer que ella es la que triunfa, ¿no? Ujú, ujú. Ella es todo por el Hijo. No, ujú. De hecho, ese tema lo vimos. La diferencia entre la gracia, a ver, creo que está aquí. Ahorita voy a seguir leyendo porque creo que copié todas las notas. Ok, entonces es una ausencia del pecado original, es decir, impecabilidad. No hay pecado. Hay un grado de gracia que la aleja del pecado. Ahora en abril, en las notas de la clase de abril, aquí le voy a poner notas, dice, la plenitud de la gracia se manifiesta completamente, es lo que hace que en el alma de María veamos su santidad. Ahora dice, pondré enemistad, pues es que el pecado y la gracia son perfectamente irreconciliables. Por eso es importante el tema de la gracia. El tema de la gracia le da toda la santidad a la Virgen. Este tema de gracia y santidad es totalmente opuesto y irreconciliable con el pecado. Y este tema, para poder tener esa gracia y ser reconciliable del pecado, era importante que María, por tanto, tampoco tuviera pecado alguno. Entonces, los motivos son varios. Ok. Yo agregué esto que también vimos en la clase. ¿Cómo aumenta la gracia? Por nuestros méritos, por nuestros actos libres, ese fiat continuo en nuestra vida. Y la iglesia nos enseña que la gracia en nosotros, la gracia de Dios en nosotros, aumenta de tres formas: por las buenas obras, por los sacramentos y por la oración, que se hace más eficaz con humildad, confianza y perseverancia.
¿Se dieron cuenta? ¿Humildad y qué? Perseverancia, Fianza y perseverancia. confianza. Y perseverancia. Ok, gracias. Ahora, vamos a hablar un poco de la humildad de la Virgen. Hasta aquí, ¿podrían ustedes leer un poco sus notas? Hasta aquí. Voy a darles unos 10 minutos para que esto que acabo de enseñar, esto que acabamos de compartir, lo discutan entre ustedes. No quiero darles más si no hemos asimilado todo esto. Y hablamos triple concupiscencia, nos fuimos a San Ignacio de Loyola con la triple humildad, cómo se relaciona la Virgen, nos lleva a tres temas. Su humildad nos llevó al protoevangelio, a los inicios, donde se inicia la triple concupiscencia, y nos lleva al dogma de la Inmaculada Concepción, con las claves, con la esencia que es la falta de pecado, la redención previa y la gracia santificante. De aquí nos iríamos a hablar un poquito la humildad de la Virgen. Pero antes de llegar a la humildad de la Virgen, les voy a dar 10 minutitos. Las que me están escuchando y que a lo mejor no tienen pantalla, porque como Chayito me dijo, disculpa, me estoy cocinando, está bien, pero están escuchando, aun cuando solo estén escuchando, compartan. Es un ejercicio para poner en juego si estoy entendiendo, es asimilando esta clase. Si no, volvemos a darle una explicación. Y si está asimilada, seguimos con el tercer punto. Bueno, voy a abrirles un grupo. Bueno, yo creo que no es necesario abrirles un grupo, hay poquitos, hay 9. Voy a cerrar mi micrófono y mi video. Ustedes, por favor, los que puedan, abran su video como Elenita. Los que no, pues abran su micrófono y lo que quisiera en estos 10 minutos o 9, les toca 1 o 2 minutos cada uno participar. Comparte tus notas, revisa tus notas, traten de asimilar lo que hemos hablado hasta ahorita.
No las escucho, no los escucho, no sé si hablaron. ¿Ya comenzamos? Desde hace ratito, claro. Es que dijo que nos iba a dar un ratito para pensar. Ah, perdón, bueno, ya, discútenlo entonces. Ya comenzamos. Sí, háganlo Bueno, conversación. ¿quién está de aquel lado, pues? Yo no escucho a nadie, Gloria, tampoco para conversar. A ver, muchachas, Betty, Patty, Chayito, Carlita, no sé si estén dormidas. Carlita, Martita, Olguita. Ah, no, Marta, creo que no. Bueno, ahorita en lo que estaba, ¿verdad? Lo primero que estaba de lo de las tres consuficiencias, ¿verdad? De lo del pecado, ya que estaba anotándole y llegué como a mi pensamiento de, dice que, ¿verdad? Que María es reservada de la culpa original. Y, y aquí cuando llega que las buenas obras y los sacramentos, ¿verdad? Y la oración, y con humildad, confianza y perseverancia. Pues y luego acá estaba en los apuntes, ya la perdí. La era de febrero, ah, de febrero 15, ya me perdí otra vez. Eh, decía que, ay, se me fue, pero decía que era como mi madre, bueno, yo lo había notado así, que era como mi madre, entonces que es como un ejemplo que yo debo seguir, y entonces acá es donde me lo dicen lo que estaba compartiendo también de ahorita, que pues si yo de verdad la estoy siguiendo y yo la estoy conociendo, es como si, pues lo mismo que si yo conozco aquí a mi mamá, entonces yo voy a hacer lo mismo que mi mamá, ¿verdad? Lo poquito que, pues lo que mi mamá hace, como a mí se me vino a la mente de que siempre era como eran las mañanas, los domingos, cuando estábamos chiquitas, ella caminaba en el Santísimo por las calles y yo muy apenas recuerdo pues que caminábamos y no sabía yo el significado exactamente qué era, pero como que esa enseñanza ya ahorita que está uno un poquito, ¿verdad? Más centrado, mm, ya se me viene a la mente y ya digo, no, pues ya viene que mi mamá, yo miraba a mi mamá. Entonces es ahorita que si yo conozco a mamita María, entonces yo también voy a imitarla, a hacer como ella, lo que ella hacía, que lo hacía pues lo hace siempre con humildad y sin quererse mirar ella, mirar a nuestro Señor, ¿verdad? Como que lo miren a ella, como dice allí que dice que pisará la cabeza, se me vino también como dijo Elenita,
eso que dice que pisará la cabeza, pero ella no la pisará pues nuestro Señor, ¿verdad? Pero por medio de Mamita María. Y es lo mismo que ahorita a donde nos lleve, ¿verdad? Me lleve a mí Dios, pero no soy yo, sino que es Dios el que me está llevando y que yo no quiera brillar, que yo no me quiera mirar o cualquier cosa que digan, ay, pues gracias por esto o lo otro, pero no, que no soy yo, que yo en mi mente me lo meta bien, que no sea yo, que no quiera yo mirarme. Sí, ¿verdad? Que por mis fuerzas, porque pues yo no, en realidad yo no puedo hacer nada, pero diciendo ese sí como mamita ¿verdad? Que ella dijo que sí, con esa confianza que Dios me va a acompañar y me va a guiar en lo que le pueda hacer, que batallo mucho yo para obedecer, pero algo así más o menos se me vino a la mente. No sé si me di a entender lo que se me vino a la mente. Gracias. Sí, claro. ¿Alguien más? Gracias. Bueno, yo voy a comenzar desde donde comenzaba, es que decía que era de los 3 grados de la humildad bajo la visión de San Ignacio de Loyola. Y ahí lo que resumió es de que hay que evitar el pecado mortal, de tener un desapego al mundo y seguir a Jesús, querer que nuestra vida se asemeje a la de Cristo, desear la pobreza y la humillación y seguir modelando nuestra vida, elegir el camino más humilde y doloroso, porque es el que tuvo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Y sí es bastante difícil eso, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, es como me recordé a mi papá que decía que parecía que éramos gatos boca arriba, que siempre estamos como defendiéndonos de todo. Es por nuestro orgullo, ¿verdad? Yo digo por el orgullo mío que siempre estoy, que si no hacen esto ya me sentí, que esto y el otro. Y es bien duro uno elegir ese camino, pero a ejemplo de nuestra Madre Santísima, como ella fue tan humilde, ¿verdad? Tenemos nosotros que aprender de ella. Eso es lo que nos relaciona de esta humildad hay que relacionarla con la humildad que tuvo nuestra Santísima Madre para poder así ir, ah, teniendo esa humildad en nosotros, en mí, ¿verdad? Yo digo en mí, para poder alcanzarla, pues hay que conocer cómo ella fue, qué tuvo que, ella fue especial, ¿verdad? Ella pues fue elegida, fue libre de pecado y fue por medio de ella que se hizo la redención, pero es bien importante saber que si ella, por Eva llegó el pecado, por nuestra madre llegó la obediencia, ¿verdad? Y, eso es lo que al enemigo le puede mucho, la humildad de ella, este, que no permite al enemigo el orgullo de él no soporta la humildad, este, porque ella dijo, he aquí la esclava del Señor, ahí se miró toda su humildad y esto está en la Inmaculada Concepción, en el dogma, ¿verdad? Donde ella es inmune a toda mancha, fue concebida sin pecado y todo eso. Y voy a dejar que las demás hablen porque... Gracias. Olguita Olivares, Betty Cancino. ¿Alguien más?
¿Están durmiendo, muchachos? No, Gloria. A ver, comentamos. Mm, ay, Dios. Bueno, ok, vamos a seguir aquí. Ahora, vamos al tema de la humildad. Dice al frente, en su fiat, hágase en mí según tu palabra. Y en el magnífico, y en el Magnificat, yo, pues recuerden la oración, es la virtud por excelencia que la hace apta, resumiendo, para ser la madre de Dios, permitiendo el misterio de la encarnación que estamos por vivir, litúrgicamente hablando, y cooperando, obviamente, en la redención. Su humildad es total. Ella se reconoce como la esclava del Señor. ¿Y qué es lo que busca únicamente? Hágase en mí según tu palabra. Entonces, lo que busca es la voluntad de Dios. Esto es el contraste total contra la soberbia. La soberbia es lo que origina el pecado. Por eso Dios exalta a los humildes. Y esto es lo que hace eco al protoevangelio que acabamos de leer en Génesis 3, 12, perdón, 15. Proto anuncia. Entonces ella coopera para que este anuncio se haga realidad. Es la mujer que permite, que coopera con su fiat, esa semilla en ese simiente. No, cuando habla de la descendencia de la mujer. Donde dice, vean bien la línea, donde la descendencia, Cristo de la mujer, María, aplastará la cabeza, ¿se dieron cuenta? Cuando lo volvemos a leer, cobra sentido. Ya tiene poder Cristo. Lo leemos a simple vista y decimos, María, claro, la imagen también como la representa, pero es que ya, en virtud de ella, es que se hace posible esa descendencia que aplastará la cabeza. ¿Cómo suena ya esto cuando hacemos eco a la línea? Piénsenlo. ¿Cómo suena? De manera diferente, Gloria, porque sí siempre pensamos que es la Virgen quien aplasta la cabeza y como la vemos en las imágenes, ¿verdad? Como usted lo acaba de decir, en las imágenes como de la Virgen de, creo que es la de Fátima, donde está la serpiente en sus pies, ¿verdad? Pero ahorita que nos está explicando eso, pues sí, ya como usted nos ha dicho, leer palabra por palabra nos lleva a tomar conciencia de lo que estamos leyendo, ¿verdad? Claro, Sí, porque no se toma, bueno, cuando uno lee, no pone mucha meditación en la palabra descendencia y no te lleva a Jesucristo. Entonces ahí es donde uno interpreta mal, ¿verdad? claro. ¿Algún otro comentario?
Muy bien. Es que estoy buscando a ver si encuentro. Bueno, si lo encuentro se los voy a presentar. Ok. Dice, entonces, ese fiat y la sumisión, esa humildad, manifiesta su total voluntad a Dios y se hace la madre del Salvador, pero de antemano reconoce su pequeñez. Dos, cuando vamos al Magnificat, porque dije su sí y el Magnificat, que está en Lucas 1, 46, 55, María proclama que Dios ha mirado su humildad. Ojo con estas líneas. Y dice, derribando a los soberbios, exaltando a los humildes. Al soberbio, ¿quién es el padre de la soberbia? Al enemigo. Llena de gracia. Obviamente, con esa humildad, está en total apertura a Dios. Por tanto, aquí está la parte del dogma de la Inmaculada Concepción que nos dice ella tiene una plenitud de la gracia, que dice el ángel, llena de gracia cuando la saluda. Es decir, no hay pecado. Es la nueva Eva. No hay pecado, no sucumbió ante la tentación. Ni pecó ni pecará. Y el ángel dice, llena eres de gracia. ¿Se da cuenta lo maravilloso? Ahorita estamos uniendo Génesis, Lucas, Génesis, el Evangelio de San Lucas, entre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y luego la tradición de la Iglesia, el dogma de la Inmaculada Concepción. Todos es uno. Uno lleva al otro. Entonces, en el protoevangelio es la promesa de la descendencia que aplasta a Satanás. Y María es esa mujer profetizada cuya humildad y obediencia son lo que permitieron la encarnación del Salvador. De ahí la muerte del pecado. Por tanto, la humildad de María es la condición, es el instrumento perfecto para la entrada del Redentor al mundo. Y por eso Él es la victoria del pecado en Él está y de la muerte. Les traje a ustedes una revisión considerando la visión judía. ¿Qué significa? Porque hablamos del Antiguo Testamento. Bueno, en la interpretación hebraica, obviamente ya dijimos que Génesis 3 es la primera profecía de la victoria mesiánica, o sea, Jesucristo, la simiente de la mujer, o sea, el Mesías, va a vencer a la serpiente. Ya eso ya lo dijimos, porque va a herir su talón, ¿no? Desde la visión hebraica se enfatiza la enemistad. Ya dijimos de que la gracia, la santidad, contrasta con el orgullo, ¿no? Y con Jesús entra la culminación de esa promesa. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista hebraico, o sea, judío,
Cuando hablamos de la simiente, sera es la palabra, es la descendencia. Como la promesa. ¿Quién va, por favor, a Génesis 22:18? Génesis 22:18. Que me haga favor de leer. Y porque has obedecido a mi voz, todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a través de tu descendencia. Descendencia. Es esa promesa davídica, ¿no? Que se le hizo desde Abraham. Los judíos ven eso, ¿no? Y nosotros, obviamente, si para ellos lo ven como la promesa en la restauración de Israel, nosotros lo vemos con la referencia al Redentor de Jesús, ¿no? Herirá la cabeza que hiera el talón de la descendencia, o sea, la victoria. Habrá una enemistad entre la serpiente y la mujer. Son tres claves en la lectura. Entonces, para el judío, para nosotros, la simiente, la semilla de Jesucristo nuestro Señor, es el preanuncio. Para el judío, representa la promesa de la restauración a través de un descendiente de David. O sea, ellos ven la promesa hecha desde Abraham. Hasta aquí se entiende. Yo nada más agregué la visión del judío, pero no necesariamente ustedes la tienen que quedarse, ¿verdad? Nada más como una información general. Ahora, en nuestro tiempo, nosotros sabemos que necesitamos un mediador, que es Jesucristo nuestro Señor, lo dice San Bernardo. Pero María es la mediadora que cumple además ese oficio caritativo de llevarnos a Jesucristo. Dice la oración: ninguno de los que imploran tu intercesión van a ser olvidados por ti. Acuden con confianza. No. Entonces, estos escalones son que ella nos lleva a Jesús, Jesús nos lleva al Padre. Ella es nuestra mediadora. Ahora, nosotros, por nuestra pequeñez, no podemos quedarnos siempre con esa gracia y los tesoros de Dios, ¿no? Nosotros no tenemos la gracia porque, entre otras cosas, nos falta la humildad.
¿Quién es la que ayudó, la que tuvo ese poder por su bueno, dijéramos así, por la fidelidad de la Virgen, por su humildad, por su fidelidad? Por eso las oraciones más antiguas de la Virgen dice, bajo tu amparo nos acogemos, por ejemplo. Ok. Enfrente hay 4 preguntas. Cinco preguntas. Cópienlas, por favor. ¿A qué se llama culto? Hay que buscar entre todas sus notas para poder contestar. ¿Cuántas clases de culto hay? ¿Por qué la Virgen merece ese culto especial? ¿Cuál es el concilio que impulsó el culto mariano en el siglo V? ¿Y cómo surge el Ave María y el Santo Rosario? La respuesta a estas preguntas están en todas las notas. Si alguien no tiene todas las notas, en la próxima clase que revisemos las preguntas, va a escuchar las respuestas. ¿De acuerdo? Con esto, creo que ya es una información bastante amplia del tema. Repito las preguntas finales. ¿A qué se llama culto? ¿Cuántas clases de culto hay? ¿Por qué María merece ese culto especial? ¿Cuál fue el concilio que impulsó el culto mariano del siglo V? ¿Cómo surge el Ave María y el Rosario? ¿Algún comentario? La próxima sábado ya vamos a entrar con el otro tema que nos falta, que es la devoción mariana, y luego ya el último. Comentarios.